Muy buenas tardes. Seguimos nuestro ciclo de reinas de España, reinas consortes en este caso, con la biografía, con la apasionante biografía de una de las grandes reinas españolas, Amalia de Sajonia. Amalia de Sajonia era hija de los reyes de Polonia, ese país que nunca ha estado definido en cuanto a fronteras. Saben ustedes que Polonia siempre ha tenido una lucha por su identidad nacional. Por lo tanto, la frontera oriental ha sido una lucha continua contra el poder ruso, el imperio ruso. Y por la parte alemana, manteniendo siempre la frontera a base de mucha sangre y mucho sacrificio con Prusia. Prusia y Rusia han utilizado a Polonia como una especie de colchón para no enfrentarse entre ellas. Así Polonia se ha ido hacia la izquierda o hacia la derecha en el mapa, a veces se ha quedado sin salida al mar, otras veces lo que ha hecho es restar territorio por la parte sur, por la parte de Checoslovaquia, de lo que antiguamente era Checoslovaquia y hoy es Eslovaquia y Quechua. Bien, ellos, los polacos, tienen, a diferencia de otros pueblos de la zona, son católicos y eso es la primera identidad como pueblo. Los prusianos son en su mayor parte luteranos, protestantes, en cambio, tanto los Bielorrusia, los ucranianos y los rusos son ortodoxos. Y esa identidad católica en el centro de Europa, con un Báltico que hace frontera con marítima, con Suecia, también luterana, hace de Polonia una isla en medio de una serie de países que no comparten religión. Los polacos tienen un alto sentido de su identidad católica y eso se manifestó durante el papado de Juan Pablo II, un hombre con un carácter muy fuerte, un carácter muy decidido, y dentro del catolicismo con una ortodoxia muy grande, porque los polacos saben que sin la religión católica no existirían como pueblo. Se lo hubiesen tragado los alemanes o los rusos en un momento. En los últimos años, Polonia ha encontrado su identidad y la ha encontrado en las fronteras que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Aunque cayeron en la órbita de Stalin, en la órbita soviética, pero siempre guardó cierta independencia. De hecho, ese país, Polonia, va a marcar el inicio de la caída del bloque soviético, que después se extenderá por todos los países del telón de acero. Pero volviendo al siglo XVIII, decirles que Sajonia era una parte entre Alemania y Polonia, en donde se hablaba el alemán mayoritariamente, pero la aristocracia era de origen polaco. Polonia tiene una lengua propia, eso sí, y los reyes eran reyes electos, no eran reyes como los nuestros, ¿no?, que surgen de una familia, de una dinastía, y siempre son los mismos, a no ser que cambiemos de dinastía. Recuerden, primero los Trastámara o Trastamara, llega Carlos I de España, V de Alemania, entran los Habsburgo, llamados por nosotros los Austrias, y a la muerte del rey Carlos II, y después de una guerra de sucesión al trono español, entran los Borbones.
Pues bien, en el caso de Polonia no es así. Hay un juego de tronos, un juego de a ver quién puede más, qué familia puede más. Y en el siglo XVIII, la familia mejor colocada desde el punto de vista económico y también porque tenía un ejército mucho mejor preparado que el resto de los principados, condados, etcétera, era Sajonia. De ahí que la familia reinante en Sajonia se convierta en reyes de Polonia. Y de los reyes de Polonia nace nuestra princesa y más tarde reina consorte, doña Amalia. Bien, cuando doña Amalia ya tiene cierta edad, ya es una mujer hecha y derecha, esto le obligan o le deciden o toman por ella la decisión de casarla con un príncipe español, con un infante de España. Puesto que, como saben ustedes, el rey Felipe V casa 2 veces y de su primer matrimonio tuvo 2 hijos que fueron reyes, Luis I y Fernando VI, y los 2 mueren sin herederos. Por lo tanto, la línea sucesoria salta al mayor de los varones de su segunda esposa, que era de la casa de los Farnesio. Bien, la Farnesio, como no podría prever que 2 hijos del primer matrimonio de su esposo fueran a morir sin descendencia, exigió a Felipe V que desgajara de la corona española el reino de Nápoles, lo que es la Bota, el sur de Italia, y lo que se llama las 2 Sicilias, que en verdad es Sicilia y Cerdeña. Esas 2 islas. Bien, hoy es la parte pobre de Italia, pero en aquel momento era la parte más rica de Italia, o por lo menos una de las más ricas de Italia, porque no en vano controlaban todo el ir y venir de las flotas que desde el oriente a occidente navegaban por el Mediterráneo. El puerto de Nápoles siempre fue importante y Palermo lo mismo. El rey, el infante Carlos, se convierte entonces en rey de Nápoles y hasta allí se va y vive en un esplendor importante debido a que es un hombre culto, un hombre muy preparado para el buen gobierno, es un amante de la filosofía, es un dominador no solamente de lenguas, sino de varias materias, entre ellas la economía, y tiene conocimientos muy amplios, tanto en ingeniería como en arquitectura, y es un estudioso de la historia, y en Nápoles pues él está feliz y contento. Es como un paraíso terrenal hecho para la medida de una mente ilustrada. Allí llega casado con Amalia de Sajonia, que en verdad fue un matrimonio de Estado, ¿no? Una hija segundona de un rey de Polonia, que Polonia no era España, ni mucho menos, se casa con un infante de España, rey de Nápoles. Por lo tanto, ella, podemos decir, que hizo un buen matrimonio. Y el rey, no tanto, aunque la dote fue importante. Cuando ellos se conocen, dice que fue un amor a primera vista, porque el rey apreció en su recién estrenado matrimonio una mujer que le daba paz, le daba tranquilidad, le daba sosiego, le evitaba los problemas del día a día. Él se podía dedicar al gobierno de la nación napolitana y
a las investigaciones históricas y a la caza, que fue uno de sus grandes deportes. Y ella era la que estaba al tanto de las cosas que ocurrían en Palacio, de la vida cotidiana de Palacio, así como de decorar, preocuparse por las bellas artes, hacer una colección de pinturas, esculturas, grabados, porcelanas, y crearle al rey un ambiente cultural propicio, tanto porque atrajo hacia su corte a los mejores cantantes cantantes de la época, como a los mejores músicos también. Eso hace que el rey, cuando quiere descansar de todas sus tareas de gobierno, encuentre en su mujer pues la persona ideal para que él pueda tranquilizar su alma, ¿no? Este es el imponente Palacio Real de Caserta, que está muy cerca de la ciudad de Nápoles, hecho en un barroco clásico, lo que hace que se confunda con el neoclásico, pero no, es un barroco clásico. El barroco tiene como dos corrientes, una en que las fuentes no es el clasicismo, sino la libertad absoluta creativa, y de ahí surge pues el baldaquino, por ejemplo, de San Pedro del Vaticano, con aquellas columnas retorcidas de estilo salomónico, por poner un ejemplo, ¿no? Y en cambio, cuando se ve este sistema de fachada muy regular, etcétera, se habla de clasicismo, de barroco clasicista. Pues bien, esta es la ciudad de Nápoles, al pie del Vesubio, con su puerto y con este bastión, con este castillo del rey Alfonso de Aragón, porque saben ustedes que Nápoles se une a la corona española a través de la corona de Aragón, no de la corona de Castilla. Y aquí tenemos una de las cosas mejores que suceden en el tiempo de Carlos III. Carlos III está preocupado y ocupado en ciertas investigaciones históricas. Él tiene una biblioteca de clásicos en donde lee y relee sobre todo las descripciones que se hacen de su reino por Plinio el Viejo, Plinio el Joven y otros geógrafos. Y llegan a localizar la ciudad de Pompeya. Saben que por ahí está, pero hay que excavar. Y también Herculano. Y tienen la suerte de encontrarla después de 2, 3, 4 metros de cenizas de la pilla y de picón volcánico. Empiezan a surgir estas dos ciudades y con ellas no solamente los elementos urbanísticos y arquitectónicos, sino empieza a surgir también muchas piezas de arte, sobre todo esculturas que bien eran romanas o copias romanas de Grecia o esculturas ya netamente griegas. Digo esto porque no está fuera de la órbita la reina Amalia. La reina Amalia le pide a su marido que gaste dinero público en sacar a la luz estas dos ciudades romanas, porque era consciente de que un pueblo sin cultura, un pueblo sin orígenes, era un pueblo que se perdía, ¿no? Nápoles se hablaba un italiano catalanizado, con algunas palabras en aragonés. Nunca tuvieron los napolitanos un sentimiento italiano, en el sentido, Italia no existía sino como un accidente geográfico. Era la península itálica, pero no era una nación, era un conjunto de principados, condados, marquesados, etc.,
Saben ustedes que estaba Milán, en la órbita de los Scorza, etcétera, la Serenísima República de Venecia o del Véneto, después estaba la parte de Turín que pertenecía a los Saboya, la parte central que eran los estados pontificios, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para darle sentido a ese reino, sentido propio, había que crear su historia, y nunca mejor que sentar las bases en las fundaciones grecorromanas, porque allí, en Nápoles y sus alrededores, durante un tiempo se le llamó la Magna Grecia, es decir, la Gran Grecia. Y eso es lo que ellos querían reclamar para su reino. Su reino era anterior a Roma, su reino era portador de la cultura europea. Bien. No hay felicidad completa, como decía el otro. Cuando llevan unos años gobernando ambos esto sobre los napolitanos, muere Fernando VI y muere sin dejar hijo alguno, ni varón ni hembra. Por lo tanto, es reclamado a Madrid al rey de Nápoles, Carlos, que gobernará en España con el nombre de Carlos III. Viene el matrimonio formado, como hemos dicho, por un lado por la Sajonia y por otro lado por el infante Carlos, que a partir de ahora es don Carlos, rey de España, y cuando llegan a Madrid, que él conocía porque él estuvo hasta los 20 y pico años viviendo en Madrid, el Palacio Real de Oriente estaba casi terminado. Saben ustedes que el Palacio Real era una antigua construcción del Madrid musulmán, lo que se llamó el Alcázar de Madrid. Después de ese Alcázar, aumentándole, haciéndole algunas transformaciones, en tiempo de Felipe II, se convirtió en el Palacio Real de Madrid, pero no habitado por el rey prácticamente nunca, que vivía en el Escorial. Y después de vivir en él Felipe III, Felipe IV, menos el tiempo en que la capital se cambia otra vez a Valladolid, ¿no? Cuando vuelven, Carlos II sí lo habita, se quema en la Navidad, en una Navidad, y que eso aprovecha Felipe V para derruirlo y levantar, según los planos de Juara y Sacchetti, el nuevo palacio al estilo barroco. El palacio no iba a ser una imitación de Versalles, porque iba a superar a Versalles, no en el territorio que tiene Versalles en cuanto a desarrollo de sus jardines, pero como tal palacio es muy superior. De hecho, no hay palacio mejor en Europa que el Palacio Real de Oriente de Madrid. Bien, pues cuando llega el matrimonio de Amalia y Carlos III, se encuentran una magnífica casa sin apenas amueblar. ¿Por qué? Porque Felipe V vivió en la granja y otros reyes españoles les gustaba pues estar en la granja, estar en Aranjuez, estar en el Buen Retiro, en el Palacio del Buen Retiro. Y el Palacio Real era como un cascarón tremendo que nunca se terminaba de hacer. Cada vez que parecía que se terminaba, se inventaban algo más. Y se habían colgado algunos cuadros de la colección real. Piensen ustedes que hoy tenemos un Museo del Prado que solo enseña entre el 10 y el 15% de la antigua colección real de pintura. Pero en los sótanos del Prado tiene un 85% más de cuadros que no expone. Y no porque sean malos, sino simplemente porque no tienen espacio. Pues bien, la reina se busca a un grupo de personas, de artistas, entre ellos el italiano Tiepolo, que es especialista en hacer pinturas al fresco, para que toda la bóveda de palacio
sean pintadas con cielos abiertos, recordando las glorias de las diferentes dinastías españolas, pero sobre todo la gloria de la monarquía, de alguna manera. Y a la manera de Versalles se hace este Salón del Trono con unos espejos muy longos, muy grandes, dorados, y donde están el trono que a diferencia de otros palacios reales que solo tienen el trono donde se sienta el monarca, aquí Carlos III quiso tener una diferencia con su mujer, que la amaba profundamente. Y entonces la coloca al mismo nivel que él. Si ustedes ven en Westminster, la reina de Inglaterra tiene un trono, pero, o el rey, pero el consorte, el trono es mucho más sencillo y pequeño. En este caso no, en este caso son dos tronos idénticos, tapizados en terciopelo rojo, hecho en madera de caoba dorada o sobredorado, con pan de oro, con unos medallones en la parte central, en donde cada vez que se cambia de rey, ese medallón se separa y se coloca el nuevo rey. Ahora ya está la cara del actual rey, de Felipe y de Leticia. Antes había estado de Juan Carlos I y de Sofía, y antes de Victoria Eugenia de Battenberg, Alfonso XIII, y así, Alfonso XIII, y así sucesivamente. Pues bien, y a los lados, guardando ese trono, el rey Carlos III, que era un hombre que vivía mucho de los símbolos, le gustaba mucho el simbolismo de las cosas, marca a dos leones muy fuertes, con la boca en actitud de ataque y con las garras clavadas sobre el orbe de la tierra, ¿no? Que es en actitud de descanso lo que Isabel II manda a poner en las puertas del Palacio del Congreso de los Diputados actual, donde están los dos leones en esa manera, ¿no? Aquellos hechos con el bronce de los cañones arrancados durante la guerra de Marruecos. Pues bien, como iba diciendo, este Salón del Trono tiene un gran significado porque la monarquía española ya ha triunfado como una monarquía unitaria. Ya no existe un reino que se llama Castilla, ya no existe un reino que se llama Aragón, ya no hay leyes particulares para. Felipe V, aprovechando la oportunidad que le da ganar una guerra, impone su criterio y entonces suprime las leyes particulares, sobre todo de Cataluña y del Reino de Valencia. Cuando los catalanes hablan y dicen que la guerra de los Borbones contra Cataluña no fue tal, fue ellos en la guerra esa de sucesión al trono, apostaron por el archiduque Carlos de Austria, y como ganaron los Borbones, pues los Borbones pusieron su criterio. Y los Borbones tenían una idea del Estado que era centralista, un Estado centralista, una sola moneda, un solo sistema de pesas y medidas, unas solas leyes comunes para todos, aduana única, hacienda única, etc. Bueno, el régimen por lo que España siguió hasta hasta que se desarrolló la Constitución actual y entró en el llamado Estado de las Autonomías, un Estado central con capital en Madrid. Y eso es lo que representa este Salón del Trono. Es el salón que representa la majestad única de los reyes de España con todo su poder. Y en la parte alta, cuando los pintores italianos quisieron representar algo, Amalia influyó muchísimo para que se representara el triunfo de la monarquía y la fe
de la monarquía y la fe sobre el mundo. La monarquía española y la fe. Recuerden que desde los tiempos de Isabel I se le llamó a los reyes de España sus católicas majestades. No porque fueran católicos, que también lo eran, sino porque la palabra católico significa universal. Por eso cuando muchas veces los niños dicen, ¿y por qué teniendo imperio los reyes de España seguían siendo reyes y no eran reyes y emperadores? Porque el título de emperador fue sustituido en España por el de católico. Por el de católico, su católica majestad. Pues bien, la decoración que ven ustedes ahí, compleja, resume también mucho de la vida y obra de Amalia y de Carlos III, porque la Real Fábrica de Tapices, que se creó para hacer alfombras, para hacer tapices. Recuerden que tanto las alfombras como los tapices en el pasado se traían de Flandes. Era la manera que tenían los flamencos de pagar sus impuestos a la corona española. Ahora va a ser la Real, se hace por primera vez, los reyes borbones quieren crear industria en el país, se preocupan de la industria. Por eso en tiempos de Carlos III nace un grupo de patriotas en las Vascongadas, en el País Vasco, que eran los llamados amigos del país, que después se traduce por reales sociedades económicas de amigos del país. Eran gente de lo más versado en las diferentes materias que en cada región de España levantaban informes y se preocupaban de la economía de sus lugares de origen. Y esos informes iban al Consejo para que el rey y sus ministros estuvieran al día de las necesidades. Recuerden aquella frase que orienta un poco sobre esta época cuando hablamos del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, se va a gobernar para que el pueblo lo tenga todo, para que mejore, para que se engrandezca, pero al pueblo no se le consulta. Se le consulta a través de las económicas. ¿Sí? Bien. También tenemos aquí, ven ustedes, una magnífica, extraordinaria lámpara, que no la limpiaba la reina, por supuesto, y esa lámpara que hoy tiene luz eléctrica, antes se bajaba, tenía como una especie de pequeño rodillo, se baja, se le pone todas las velas y se vuelve a subir otra vez, ¿verdad? Pues bien, eso es de la Real Fábrica de Cristales de la Granja, otra manufactura que, copiada de Francia, quiere que España haga la industria o vaya a ocupar un primer lugar en el pensamiento del desarrollo español. El rey tiene claro lo siguiente: España es un país con muchos accidentes geográficos. Por lo tanto, hacer carreteras es hacer puentes, hacer túneles, salvar impedimentos físicos numerosos. Tenemos la mala suerte, que no tiene Francia, de no tener grandes vías navegables. El Tajo no supera el territorio portugués en navegación, y el Duero tampoco. En el caso del Ebro, 30 kilómetros hacia el interior ya se hace innavegable, y el Guadalquivir, que en la época árabe llegaba navegable hasta Córdoba por los sistemas náuticos del siglo XVIII, no pasa de Sevilla. Por lo tanto, una de las cosas que se plantea es hacer canales como el Gran Canal de Castilla, que ahora se ha puesto otra vez de moda, y si ustedes quieren ir, pues hay unos barcos pequeños que le llevan a ustedes a través de la ribera del Duero, pasando por esclusas, etcétera, que fue todo un ensayo general de las grandes obras hidráulicas del rey Carlos III. No digamos
en las cabeceras de los grandes ríos, sobre todo del Tajo, el desarrollo que empieza con la Segunda República muy tímidamente, bueno, antes con Alfonso XIII, pero que lo desarrolla, les guste o no les guste, los gobiernos del general Franco, todo el sistema de grandes embalses, como es el llamado Mar de Castilla, los embalses de Entrepeñas, Buen Día, etcétera, ¿no? Pues bien, todo eso está pensado por el rey Carlos III y por la gente que trabaja para él. Y después industrias. En España se planta lino. El lino es importante como para las fábricas textiles. El lino. La oveja merina ya no se exporta la lana, sino que se empieza a fabricar en las llamadas reales fábricas de paños. Yo recuerdo, y Manolo también recordará, en nuestras tiendas vender la llamada manta zamorana, aquellas mantas color marrón, oscuras, que ahí no te las ponías encima y caían las gotas de agua y resbalaban, porque ni entraban, ¿no? Que son las que después usan los sabandeños, llamas blancas, etc. Las capas españolas, aquellas capas tradicionales de España, tan elegantes. Bueno, pues se hacen fábricas de tejidos, sobre todo en Cataluña, fábrica de armas. Se hacen fábricas de armas en sitios rarísimos, como puede ser Logroño o el País Vasco, también, que siguieron y siguen las fábricas de armas, ¿no? Los grandes astilleros de Bilbao, de Santander, de Ferrol, o de San Fernando en Cádiz, ¿no? Bueno, se modifican la mayor parte de los puertos españoles. Los puertos tienen unas zonas amplias para bajar mercancías y acumularlas, ¿verdad? Y le solemos llamar ensenadas. Y es porque el ministro que da lugar a esos espacios de desarrollo comercial era Ensenada. De un apellido surge un espacio, ¿no? Bien. Y los reyes, en ese espíritu innovador, tienen que modificar algo tan importante como es la bandera de un país. Miren, todavía los sociólogos piensan que la República Española, tanto la primera como la segunda, tuvo 3 fallos desde el punto de vista estratégico. Una fue meterse de lleno con la Iglesia en un país mayoritariamente católico. No llegaba a la radio, no la había, no llegaba a la televisión, pero el púlpito, es decir, aquella parte alta donde el cura predicaba, llegaba hasta la última aldea. Por lo tanto, llevándose mal con la Iglesia, se llevaba mal con la opinión pública, que era dominada por el clero. La segunda, un ejército acostumbrado a una serie de situaciones favorables, se ven dañados en esos privilegios, pues ahí tienes otro enemigo en potencia. La alta burguesía adinerada, que pues, pasa y ahora nos están dando la mortadela esta de la ley de vivienda. Es curioso porque el Estado en 5 años no hace una vivienda, pero quiere solucionar el problema de la vivienda con una especie de nacionalización de la propiedad privada. Es decir, el único país donde se condena a la persona por ahorrar es en España. Yo ahorro, tengo 3, 4 viviendas que me garantizan pues unas entradas para mi vejez, para lo que sea, y para que hereden mis hijos. Y ahora viene el Estado, que se ha gastado el dinero en mentecatadas y boberías, y se saca una ley para que todos le paguemos en donde ellos no han querido invertir. Bien. Vuelvo atrás, y entonces otra de las cuestiones fue la bandera.
La bandera es el símbolo de la patria, decía José María Pemán. Decía la bandera, símbolo de la patria. Pues bien, cuando se tiene un símbolo y está arraigado en el pensamiento de la persona, en el corazón de la persona, tú no puedes desarraigar a esa persona de eso que es intrínseco, ¿no? Y la bandera española hasta tiempos de Carlos III era esta que ustedes ven aquí. Era una bandera que empezó a utilizar el rey Carlos I de España y V Alemania, porque él era nieto de Maximiliano, duque de Borgoña, y esta es la cruz borgoñesa, también llamada Cruz de San Andrés. Entonces, en un manto blanco, esta cruz, los tercios españoles que caminaban por Alemania, por Austria, por Holanda, se veía y se distinguía sobre el verde y sobre los colores de la tierra. Pero cuando España se convierte en una gran potencia náutica, una gran potencia naval, el blanco se diluye en el azul del mar y del cielo, y en las olas blancas y en las nubes blancas. Hay que buscar colores que salten a la vista, que llamen la atención y que desde lejos cualquier barco sepa que aquel es un barco español. Y entonces se elige estos colores que eran los más llamativos. Después ya se le buscó, digamos, la parte romántica. Recuerden, ¿por qué la bandera española es roja igualdad? Nos decían cuando estudiamos política, ¿se acuerdan aquello de el espíritu nacional, no? Y decían roja, por la sangre derramada, por la independencia y la libertad de la patria. Amarilla, por el oro y las riquezas que supimos ganar en América. Muy bien. Bueno, hay quien dice que ya el oro, el color amarillo, el color rojo, estaba en Castilla, es verdad, estaba en Aragón. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven los campos de Castilla, si alguna vez tienen la suerte de estar una tarde en la ciudad de Toro, en Zamora, y miran sobre los campos de Castilla, con el río, con el Duero a los pies, y el sol ya declinando, verán ustedes unas manchas amarillas de las mieses, del trigo, la cebada y el centeno, y por otro lado el rojo de la tierra de los campos que están en barbecho. Y eso marcan unas líneas que son las líneas que se reflejan en la bandera de España. Sea lo que sea, el rey Carlos III hace esta bandera. Bueno, se trabaja mucho. A él le presentan como 20, 30 banderas. Él elige esta y primero la hace para la Marina, después para los infantes de Marina. El ejército norteamericano tiene a los marines, ¿verdad? Los marines son una copia del ejército español del siglo XVIII. Pues bueno, y eligen esta. Y aquí nos aparece una serie de personas que la reina Amalia y el rey Carlos III supieron elegir para el buen gobierno de la nación y del imperio. El marqués de Esquilache, recuerden que fue aquel que fue tan intervencionista, tan intervencionista, que podía ser de Podemos. Quiso decir a los españoles cómo tenían que vestir. Y fue cuando quitó el gran sombrero y lo convirtió en el sombrero de 3 puntas, ¿verdad? Y la capa española, que se arrastraba casi por el suelo y que tú podías esbozar, la cortó y la llevó a la altura de la cintura, ¿verdad? El pueblo de Madrid se levanta en lo que se llama el motín de Esquilache, porque claro, decían, ¿hasta dónde va a llegar la intervención del gobierno que nos va a decir cómo tenemos que vestir? ¿Sí? Bien.
Aranda, que fue el gran creador de lo que la estructura del nuevo gobierno y de la nueva forma de Estado. Campomanes y Floridablanca van a ser los que ya actúan, los que hacen realmente la nueva España, la que hace la nueva forma de gobierno. Y para ello se crea el ministerio que más queremos, el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda que tenía y se regulan los impuestos. Recuerden que los impuestos en España, la Iglesia estaba libre de ellos y era la máxima propietaria, los nobles estaban libres de ellos y todo caía sobre la burguesía de las ciudades y los campesinos más o menos adinerados. Por lo tanto, y también se hace un banco, el llamado Banco de San Carlos, que cambiado el nombre se le llama ahora Banco de España, que es no solamente también la Real Fábrica de la moneda, para que no se pudiera acuñar moneda en diferentes sitios, aunque las secas eran las que podían hacer moneda, y para ello se daba permiso. Había una en México, otra en Cartagena de Indias, otra en Lima, es decir que el Banco de España, centrado en Madrid, podía crear sucursales en diferentes sitios. Y ahora empezamos con los problemas religiosos. Don Carlos III fue un hombre y la mujer, grandes devotos y muy fieles a la Iglesia Católica y al papado. Pero, siguiendo una tradición de cristiana española, desde tiempo del Cuarto Concilio de Toledo, en tiempo visigodo, en España se había tomado el acuerdo de crear un nuevo dogma sin permiso del Papa de Roma, y era el que la siempre Virgen María había nacido sin mácula, sin pecado. Y eso, que los españoles lo tuvieron claro desde el siglo VI, VII, hasta 1850 y algo, no hubo dogma, pero España lo reclamó. Y tal es así que, como el Papa le hacía falta unos dineros, el rey de España le ofrece, a cambio del dinero, que le conceda el dogma. Pero en el Vaticano se resisten, y lo que sí le admiten es que en el rosario que se rece en España y en todas sus colonias, en las jaculatorias finales del rosario, se diga Mater Immaculada Ora Pro Nobis, solamente para España. El resto de los países no lo podían decir. Por eso, cuando en 1853 fue el dogma, 51, que siempre me confundo. Bueno, 1850 y algo, se proclama el dogma. En España, el Papa ha avisado antes a España que tal día y a tal hora él va a proclamar en San Pedro el dogma de la Inmaculada. Y ese día el rey de España, en aquel caso doña Isabel II, pide que todas las iglesias, capillas, donde hubiese una campana, tocasen a gloria por espacio de 1 hora. Y todos los cañones que estuvieran en cuarteles o cualquier de eso, lanzasen hasta 60 salvas de ordenanza. Era el triunfo de España y del dogma español, ¿no? Pues bien, pero ahí otra de las grandes batallas de Carlos III. Miren, en la Iglesia Católica en España estaba tocada por una herejía que se llamaba el janseanismo, que los janseáticos no creían mucho en la confesión,
eran muy ligeros. Es decir, tú ibas a la confesión, pero no creías en el poder del sacerdote para condenar o para perdonar. Y además, cada obispo, por sí mismo, era dueño de su diócesis y le tenía cierto respeto al Papa de Roma, pero no reconocían al Papa de Roma sino como obispo de Roma, no como sumo pontífice. Y el jefe de la iglesia de cada país era su soberano, su rey. Eso pasa en Canarias cuando viene hasta aquí el obispo Codina y se trae a San Antonio María Claret y se da cuenta de que en Canarias, desde finales del siglo XVIII, en la época de Cervera y en la época de Verdugo, etc., se había afianzado esa corriente, con cierta libertad para que los sacerdotes se amancebasen, etcétera y tal. Y el Codina se lleva la mano a la cabeza y le pide al padrecito, a este Antonio María Claret, que se quede y que predique y que controle y que ponga en marcha otra vez el nuevo seminario que se llama el Seminario Pontificio de la Inmaculada Concepción, como diciendo, este seminario va a enseñar lo que el pontífice dice, no lo que dice cualquiera por aquí. Pues bien, ¿y qué pasa? Que Carlos III ve que los jesuitas, la Compañía de Jesús, fundada por el español vasco Ignacio de Loyola, son un ejército de casi 40.000 sacerdotes en todo el mundo, pero sobre todo en España y en América. Y en América tienen hasta una especie de república, que es el actual Paraguay. ¿Ustedes han visto la película La Misión? Donde hacían y deshacían ellos, y muchas de las normas que el rey mandaba eran puestas en cuestión por los jesuitas en los diferentes lugares de España. Llega a tenerles tanto odio que pide la supresión de la compañía. El Papa no se lo concede y entonces lo que hace el rey es expulsar a los jesuitas y confiscar todos sus bienes. El cortijo de San Ignacio de Loyola, el campo de golf, y más tarde no sé qué será, pero ahí ese perteneció a la Compañía de Jesús y después fue vendido en subasta pública y adquirido por la familia Manrique de Lara. Y es de ese momento en que los jesuitas se tienen que marchar de España. Por lo tanto, católicas majestades, pero cuando hay algo contra el papado, se mantiene. Recuerden Carlos V, cuando invade Roma y la saquea. Y ahora la gran reforma. No se puede tener un gran reino, o mejor dicho, el león no es león si no tiene una gran cabeza y una gran melena. Si no, sería un gatito. Y entonces Madrid, ese villorrio de mala muerte donde todavía se dice ¡aqua va! Y lanzan por las mañanas los orines a la calle, donde los cerdos y donde las gallinas deambulan por cada esquina, etcétera, hay que convertirla en una capital. Y para ello se establecen unas calles rectilíneas, como es la calle de Alcalá o la calle Mayor, la carrera de San Jerónimo y sobre todo el paseo del Prado, magnífico paseo del Prado, y parte de lo que hoy llamamos el paseo de Recoletos. Bien, se hacen monumentos que siguen estando, que no son patrimonio de los madrileños, sino de todos los españoles, como es el caso de Cibeles y en el otro lado Neptuno. Esto nació antes que el Real Madrid y Neptuno mucho antes que el Atlético, Pero bueno,
Y fíjense ustedes, el amor al mundo clásico, griego-latino, en un país católico, apostólico y romano, se levantan monumentos a las diosas y a los dioses clásicos. Es el triunfo del clasicismo, del neoclasicismo. Ahí tienen ustedes una vista parcial de lo que era un paseo, porque en verdad no estaba hecho para que circularan, sino personas a pie y carros y caballos, pero era un paseo, un paseo. Ahí tienen lo que habíamos hablado, la esclusa del canal de Castilla, las grandes obras hidráulicas, y lo que la reina intenta es que, ya que los palacios deben ser remozados, deben ser puestos al día, deben mejorar en cuanto a ajuar, no solamente es me traigo al mejor cantante, me traigo a los mejores músicos, me traigo a los mejores arquitectos, me traigo o genero, como los Bayeu, a los mejores pintores, sino que voy a hacer fábricas, los franceses llaman manufacturas, ¿no? Francia se había especializado en una industria del lujo, y entonces esto en España, la reina Amalia quiere crear también la Real Fábrica de Tapices, la Real Fábrica de Cristales, y así sucesivamente, para abastecer a la corte, a la nobleza, a la iglesia, y también para exportar al mundo. España por primera vez ya no trae cristal cortado de Bohemia, ya no trae camafeos de Nápoles, ya no trae tapices de Flandes, ya los produce en el país y además los manda a América también, que es un mercado extraordinario. Y aquí tenemos, esto se lo traje a Jesús Ruiz, la colección de Stradivarius mejor del mundo. Esto es una joya que está en el Palacio Real de Oriente de Madrid y que tiene a una persona especialista en su cuidado, en que los barnices no salten, en que todo esté perfecto, y de vez en cuando Su Majestad de los Reyes, no el gobierno, porque si no lo veíamos en la Plaza de Toros de las Ventas, esto permiten en ciertos momentos, permite que haya conciertos en el propio palacio. Nunca salen de palacio y se tocan en palacio estos instrumentos de una sonoridad extraordinaria, únicos en el mundo. Hay otros que tienen uno, hay quien tiene tres pero son falsos, como el rey de Inglaterra, pero en el caso nuestro tenemos 4 auténticos. Ahí ven ustedes las bellísimas alfombras que adornan el palacio. Ahora, cuando el Palacio Real de Oriente se ha restaurado, se ha gastado en la restauración casi 4.000 millones de pesetas. Perdón, de euros, pesetas, de euros. Se ha recuperado en 5 años casi 1.700 millones en entradas, porque es de los lugares más visitados del mundo. Bueno, pues se ha hecho una restauración pues, de los muebles, una restauración de los tapizados, de los muebles, de las alfombras. En algunos casos son alfombras antiguas a las que se han restaurado. En otros es retirar las antiguas para que vayan ahora al Museo de las Colecciones Reales, que es ese gran museo de 40.000 metros cuadrados, 10.000 que se van a abrir al público, que se tenía que haber abierto en el 2020 y que está a los pies de la Almudena y de la Armería de Palacio, ¿no? Bueno, pues la Real Fábrica de Tapices hace esto. Y no solamente para esto, todas las embajadas de España en el mundo también trabajan para ellas y también trabajan para familias reales. Por ejemplo, cuando Putin
el último zar de toda la Rusia, ha querido renovar el palacio de invierno de San Petersburgo, que unas puertas de 8 metros de altura, con un montón de oro, parece la casa de un nuevo rico, ¿verdad? Pues esto, casi todas las alfombras que hoy tienen en San Petersburgo han sido compradas y la fábrica ha estado trabajando casi 10 años a piñón para poder entregar esa colección, ¿no? Aquí tenemos el Palacio del Buen Retiro, Palacio de los Austrias, que el rey Carlos III un día dice, es un palacio que cumplía ciertas funciones. Él empieza a quitar árboles frutales, etc., y realiza las primeras plantaciones con un sentido de estudio de la botánica. Después crea el Jardín Botánico de Madrid, en los límites del Jardín del Moro con el río Manzanares. Y después se lo lleva cerca del Prado, que es donde está hoy. Cuando vayan a Madrid no dejen de verlo porque es extraordinario, es bellísimo, y es un jardín botánico con todas las árboles, flores, plantas de todo el Imperio Español, o de gran parte del Imperio Español. Y se ha convertido en el Parque del Retiro madrileño, el pulmón de la ciudad de Madrid, el gran pulmón de la ciudad de Madrid. Ese estanque central es posterior, porque es el estanque que la reina María Cristina de Habsburgo y Lorena, queriendo levantar un monumento ecuestre a su esposo Alfonso XII, realiza en el centro del parque. Esto no es un trocito del parque, el parque es mucho más amplio. Aquí tenemos otros palacios prácticamente reformados en su totalidad en época de Amalia, como es el Palacio del Pardo. El Real Palacio del Pardo era un lugar de caza, era una serie de habitáculos para guardar perros de caza, caballos, armamentos y tal, pero no era, y para pasar ciertas temporadas muy cortas, muy cortas. En cambio, en la época de Doña Amalia, por el clima del Pardo, que era un clima que a ella le gustaba muchísimo, porque le hacía recordar mucho a Polonia, es un clima muy frío, más húmedo que el resto de Madrid, y además el Pardo tiene neblina en los meses de noviembre, diciembre y enero, le hacía recordar mucho a su Polonia natal, y entonces construyó este palacio, que el último que lo habitó fue el general Franco, y con posterioridad está destinado a residencia oficial de los jefes de Estado que visitan España. Este es el interior. Volvemos a ver los tapices. Aquí son tapices, en su mayor parte, tapices de Goya y de Valleu. Saben ustedes que los grandes pintores pintan los llamados cartones, y después ya esos cartones se ponen allí, y el tapiz, el que hace el tapiz, ¿no? Copiando el cartón, establece lo suyo. Bueno, los muebles son un poco posteriores, porque son de la época de influencia napoleónica, por lo menos los que están ahí más cerca de nosotros. Y el cristal de las diferentes lámparas son lámparas de cristal de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. Aquí, vista del Palacio de Oriente, estaba terminado en su totalidad, pero esta fachada es la última que se edifica y es la que más conocemos, porque es por donde suelen entrar los reyes y las autoridades, es donde se hace el cambio de guardia todos los miércoles, y que es el día que además es gratuita la visita en su totalidad, y es además el lugar por donde entran las carrozas, de los embajadores, que es de lo poco que queda del antiguo protocolo. Se va a buscar al embajador en carroza, a la delegación
del país y se trae con carroza y con guardia real, se trae para presentar credenciales al rey. Aquí ya estaba terminado en tiempos de Fernando VI, y lo que hace Amalia es mejorar la decoración interior. En eso fue su gran obsesión. Su gran obsesión fue que los reales sitios, los reales palacios, estuvieran todos dispuestos a impactar. Es decir, el visitante, sea noble español, sea príncipe extranjero, sea quien fuera, cuando llegaran, vieran aquellos tesoros arquitectónicos cargados de obras de arte. Y vean ustedes, para mí una cosa preciosa, que es en el Palacio de Aranjuez, vean ustedes la sala chinesca de porcelana, más de 1 millón de piezas de porcelana, que están cogidas todas con tirafondos, y que son porcelanas creadas en España, a la manera de China y de Japón. Servía antes para baño, ahí donde estaba la tina para bañarse los reyes. Hoy no, hoy es un gran centro de... Y aquí tenemos a una reina que, a pesar de esa cara que ustedes ven, tiene 36 años. Ha tenido 12 hijos, muestra del cariño que le tenía a su marido y su marido a ella. De los que no viven, más de media docena, porque murieron muchos con días, meses, pero la reina muere de un cáncer de pecho. Ahí la tienen ustedes muy avejentada, muy avejentada, porque esto es de los últimos retratos que se le hace. Mire, el rey, cuando muere la reina, toma una... le critica la duquesa de Alba y la duquesa de Medina Celi. Dicen que la reina es estupenda, amable, cariñosa, supereducada, que tiene un gusto exquisito para todo, que se le puede hablar de todo, que no es nada frívola, que lo mismo le pasa a una receta de una comida que un ungüento para mejorar la piel, pero que tiene una María, que la de Alba dice que ¿por qué? Que es como una enfermedad que se baña a diario. Y la de Alba era más de ponerse perfume que de lavarse. Entonces dice, es una maniática. Dice, es que cuando no está contenta, si no se ha bañado aquel día, ¿no? Entonces lo hacía como diciendo, no entiendo hasta dónde llega esta mujer, ¿no? Bueno, pues Amalia, cuando muere, el rey sigue enamorado de ella. Y imagínense Madrid. El Palacio Real de Oriente no tiene calefacción. Solo en algunas dependencias tenía esto, como se llama, chimeneas. Bien, el rey jura que no se volverá a casar, aunque es un hombre todavía joven, que no se volverá a casar. Y jura que no solamente no se va a casar, sino que hace voto de castidad. Y para llevar a cabo el voto de castidad, cada noche le colocan una manta un poco gruesa en el suelo y duerme en el suelo. No quiere dormir en el lecho donde vivió el matrimonio con su mujer y murió su mujer. Y así estuvo como 20 y pico años, durmiendo en el suelo, ¿no? El frío, la castidad debía ser total y absoluta, porque cualquiera hacía nada con aquel frío en los huesos. Pues bien, Carlos III, rey de España, mire usted, nace en el 24 y muere en el 60. Y la ve usted ahí y dice, esta mujer es una mujer de 60 o 70 años, ¿no? Seguimos aquí. Bueno, y ahí van todos decía Jorge Manrique, ¿no?, que nuestras vidas eran como los ríos, que a la mar van a parar, ¿no?
pues la de los reyes es el Escorial. Todos terminan ahí. Y ahí está ella, porque ella es la madre de aquel engendro de naturaleza que se llamó Carlos IV, que desde luego, Dios bendiga a España. Primero Carlos IV y para rematar Fernando VII y después, como no había poco, doña Isabel II. Pero este país, como decía Churchill, qué gran país es España. Llevan los españoles 2000 años queriendo acabar con él y resiste. Y resiste. Y claro que resistimos. Pues nada, muchísimas gracias.